Buen día. Primero agradezco a los organizadores por el espacio que abren para realizar estas presentaciones. Mi tema es criminalización del aborto en la esfera pública digital, el caso de Twitter. Voy a comenzar diciendo que el 7 de septiembre del 2021, con 10 votos a favor y una abstención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en el territorio mexicano. La noticia fue dada a conocer a través de diversos medios de comunicación tradicionales, pero también ocupó una gran parte de la atención dentro de las redes sociales electrónicas. Sin embargo, en un país con 9 profesantes de la religión católica, donde de acuerdo con el PAS el aborto es la cuarta razón de muerte materna y entre 2010 y 2018 murieron 90.562 mujeres de entre 10 y 40 años, por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo, la aprobación de la ley que permite el avance en materia de derechos humanos y salud pública, al brindarle a las mujeres la oportunidad de acceder al aborto seguro, desató una oleada de comentarios violentos, tanto en contra de las propias mujeres como de los magistrados y sobre todo por parte de las personas que profesan la religión católica. Al darse a conocer la noticia en los 10 noticiarios más populares de México en Twitter, este espacio virtual sirvió como una plataforma para hacer emerger los discursos de odio. Valiéndose del uso de la red, organizaciones como la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, y personalidades públicas que emplean el discurso religioso desencadenaron una ola de críticas dentro del espacio virtual. Incluso hubo quien se atrevió a afirmar que el temblor que sacudió por aquellos días al país fue consecuencia divina como castigo por la decisión tomada por la Corte. Debido a ello es preciso establecer qué es lo virtual, cómo se interrelaciona con la formación de la opinión pública, en qué punto la libertad de expresión de algunos comienza a dejar las garantías de otros y cómo se contraponen los discursos políticos con los católicos en esa virtualidad. A finales del siglo XX, Pierre Levy se dio a la tarea de conceptualizar la interacción de lo virtual como un proceso filosófico, antropológico y sociopolítico en el cual se gestan relaciones sociales significativas incluso desde el espacio físico. Durante la primera década del siglo XXI, Carlos Scolari planteó la idea de que la interactividad era un intercambio simbólico que se da en un espacio específico, que es la interfaz. Las redes sociales electrónicas fungen entonces como ese espacio virtual en el que se desenvuelven las relaciones comunicativas actuales. Hace surgir nuevas formas de apreciación y expresión y a su vez una esfera pública mediada por la interfaz y no por el espacio físico, es decir, una esfera pública virtual, como lo ha denominado Mariano Vázquez, o desde la perspectiva de Juan Pecour, una esfera pública digital. Es ahí donde las redes sociales electrónicas juegan el papel de comunicadoras y mediadoras entre la información y la formación de la opinión pública, pero también es el espacio en el que se materializan los discursos ejercidos mediante el derecho de la libertad de expresión, que es uno de los derechos inalienables. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre esta y su aprovechamiento en la construcción de discursos que incitan a agresiones o a la segregación, que son los denominados discursos de odio. En México, que es un país en el que hasta 2019 existían 80.6 millones de usuarios con acceso a Internet, existen leyes encargadas de velar por la igualdad de la población y por lo tanto de sus derechos y libertad de expresión. Sin embargo, dichas regulaciones no se extienden al ámbito de lo digital. De esta manera, redes sociales electrónicas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter emplean el derecho a la libertad de expresión sin lineamientos que impidan la segregación, la discriminación o la incitación a agresiones hacia grupos específicos. De acuerdo con Clay Albino, Twitter es la sexta red social más utilizada por los mexicanos, con un 61.1% de preferencia. Debido a la inmediatez de la interacción y a su posicionamiento como una de las redes sociales electrónicas más populares, muchos noticiarios han decidido expandir sus fronteras hacia esa esfera pública digital, presentando las noticias más relevantes para el interés nacional. También las organizaciones religiosas han optado por crear en Twitter un espacio para la libertad de expresión
atendiendo al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a esa expresión, la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue dada a conocer por los 10 noticieros más populares de esa red social, tanto como por la Conferencia del Episcopado Mexicano, dando paso a la participación de los usuarios que decidieron expresar libremente sus posturas en relación al tema. Con el objetivo de mostrar la contraposición de los discursos político y católico en torno al aborto y las posibles consecuencias que de ello derivan, esta investigación parte de la pregunta: ¿cómo se reflejan las creencias religiosas con relación a las decisiones políticas en torno a la salud reproductiva de la mujer y cuáles son las posibles consecuencias de estas en su ejercicio? Se optó por realizar el análisis dentro de la red social electrónica Twitter debido a que fue el primer medio que dio a conocer la noticia del caso de estudio. Asimismo, permite contrastar de forma expedita los comentarios y la difusión de estos en el tiempo clave de transmisión de la información en un flujo que va del emisor principal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emisor secundario, que serían las instituciones y noticiarios, que se transforman a su vez en distribuidores de la información para el público en general. Una vez decidido ese espacio virtual por analizar, se recurrió a la página estadística Storybaker, que lanza de manera periódica las estadísticas sobre los medios con mayor difusión en la esfera pública digital, para determinar cuáles son los noticiarios más populares dentro de Twitter, dando como resultado la selección de 10 medios distintos en orden de prelación. Tras establecer los noticiarios por analizar, se realizó una búsqueda de las redes sociales de las instituciones religiosas con mayor alcance en Twitter y como resultado se obtuvo que la más empleada es la Conferencia del Episcopado Mexicano. De esta manera se configuró el método de análisis. De acuerdo con los intereses de la investigación, se optó por un método cualitativo de análisis de contenido para entender la repetición de los indicadores de interés para la investigación. Palabras que constituyen los discursos de la no criminalización de las mujeres que optan por el aborto. Se estableció como momento analítico en la esfera pública digital constituida el Twitter el instante desde el cual se dio a conocer la noticia de la Suprema Corte de Justicia hasta una hora después de su publicación, puesto que el principal tema de debate, considerando las características de Twitter, se realiza en los primeros minutos de difusión de un tópico, mientras que el análisis y el seguimiento de las publicaciones de la SEM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue progresivo desde la publicación y hasta 72 horas después, solo como punto de referencia y contraste entre ambas instituciones. Los resultados del análisis realizado muestran en primera instancia que dentro de los 10 noticiarios analizados de manera generalizada, los comentarios fueron negativos o en contra de la no criminalización del aborto y superan en gran medida a los comentarios favorables o a las posturas de apoyo, como se muestra en la gráfica 1. Existe 26.26% a favor, 40.9% en contra y 32.82% neutrales o no relacionados de manera directa con el tema principal. Mientras que los comentarios en contra generaron 17 categorías de repetición de palabras en el discurso, los comentarios a favor solamente concentraron 12 palabras repetidas de manera constante por los usuarios. Se puede distinguir 6 acepciones que concentran el 74% de las opiniones, como se muestra en la gráfica 2. Las alusiones al crimen, asesinato, el fracaso del gobierno, decisión lamentable y costosa para el erario público y desencadenante de castigo divino, debido a su naturaleza de blasfemia, fueron las más repetidas por quienes se manifestaron en contra.
Cabe señalar que el empleo de imágenes como herramienta de énfasis de los comentarios negativos se utilizó prioritariamente dos acepciones específicas. La primera, las mujeres que abortan son como animales, y la segunda, la histerectomía como una opción en lugar del aborto. Asimismo, el 80% de los ataques referidos mediante las designaciones mostradas en la gráfica 2 se concentraron en las mujeres, mientras que el 8% designa al gobierno y el 7% a los magistrados encargados de la decisión, y un 5% restante a la sociedad que apoya esas decisiones, además de mezclarse dichas opiniones con la idea de la vida como una prioridad. En contraposición, los usuarios que se mostraron a favor presentaron una postura menos activa, limitándose a publicar corazones verdes como alusión al movimiento de apoyo o comentarios favorables hacia la nota, como se puede ver en la gráfica 3. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer tuit con la noticia apareció a las 15:01 horas del 7 de septiembre y consistió en un retweet tomado de la cuenta del propio Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tuit de la Suprema Corte produjo 9.878 interacciones, seguido por 9 tweets más en los 3 días posteriores en los que se dio continuidad a la información, además de presentar videos y explicaciones por parte del ministro titular. En el caso de la SEM, el primer tuit ocurrió a las 14:51 horas con el hashtag especialistas. El texto no hacía alusión directa a la decisión y en cambio contaba con un enlace a la página de un artículo, 3 preguntas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se exponía de forma argumentada la oposición a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y el tuit de la SEM generó únicamente 75 interacciones. En los 3 días posteriores publicaron 8 tweets más y anclaron uno referente al tema en la portada de la página, como se observa en la imagen 1, captura de pantalla del tuit fijado por la SEM. Mientras que el discurso de la Suprema Corte de Justicia se concentró en la disminución del riesgo ante el aborto clandestino, el derecho a la mujer o persona gestante, a decir la SEM, se decantó por el derecho a la vida y la protección del no nacido como creación de Dios. Pese a la escasa difusión del tuit de la SEM y su reducido número de interacciones, las palabras del discurso de dicha institución sí fueron replicadas en las respuestas generadas por la publicación de la Suprema Corte de Justicia, en donde 57% de las participaciones estuvieron en contra de la decisión. El discurso generado por 57% de los usuarios se construyó principalmente con las acepciones de licencia para matar, mujeres asesinas, violación a los derechos humanos, violación a los derechos divinos, que concentran más del 60% de las opiniones emitidas. A diferencia de los porcentajes de los noticiarios más populares en Twitter, el discurso que se gesta en la red social de la Suprema Corte de Justicia centra sus ataques en los magistrados que tomaron la decisión con un 46% de los ataques. 41% siguen siendo en contra de las mujeres, 7% en contra del gobierno federal y 6% ataca a la sociedad que apoya la decisión. Aunque en este artículo se han omitido las palabras altisonantes, englobándolas como parte de alguna de las acepciones presentadas en las gráficas, lo cierto es que el discurso de odio fabricado en Twitter con los 10 noticiarios más populares de México en esa red social y el de la Suprema Corte de Justicia concentran una gran cantidad de insultos para referirse sobre todo a las mujeres y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, subyacen comentarios xenófobos, machistas y racistas en torno a temas derivados de las publicaciones principales. Debido a ello, para poder realizar una discusión propia de los resultados presentados, esta sección se dividirá en 3 espacios, cada uno correspondiente a un tópico principal surgido durante el análisis de la información. La primera es la figura de la mujer.
Si tomamos en cuenta la postura de Pérez, los comentarios generales empleados para describir a las mujeres no solo incitan a la discriminación y a la violencia, sino que fomentan la naturalización de estereotipos negativos que confrontan los avances en materia de derechos de igualdad de género, puesto que las opiniones desfavorables hacia la decisión de la Corte manifiestan tres ideas preponderantes en torno a la figura de la mujer en México. Primero, que la mujer es responsable de los hijos, no así el hombre. Segundo, la mujer tiene la obligación de transformarse en madre. Y tercero, la maternidad se encuentra por encima del derecho reproductivo. Resulta también preocupante que el porcentaje más alto, el 50% de los comentarios agresivos en torno a la salud reproductiva de las mujeres y personas gestantes se realizaron por parte de la propia comunidad femenina, con adjetivos como asesinas, irresponsables o libertinas. Los roles de género que se combaten a través de iniciativas como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres o la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia continúan permeando el imaginario colectivo de una gran proporción de las personas que tienen acceso a la participación dentro de la esfera pública digital que se construye en Twitter, en donde el discurso católico sigue formando una parte fundamental del desarrollo de las opiniones en torno a la sexualidad. En cuanto a la segunda vertiente, el discurso católico, como señaló Lagarde, las normas que permean los constructos sociales en torno a la construcción y percepción de la sexualidad no se construyen de manera individual. Estas se crean por medio de interacción y pertenencia a distintas instituciones, desde la familia hasta la escuela, pero también por disposiciones jurídicas, biológicas, médicas y religiosas en las que nos vemos inmersos como individuos. Sin embargo, tal como se muestra en este análisis, la construcción de la opinión pública en cuanto al mismo tema se inclina más hacia los aspectos religiosos, dejando de lado los factores sociales, económicos, médicos y jurídicos que llevaron a la Suprema Corte de Justicia a llegar a la decisión tomada. De esta manera se emplean los discursos católicos para contrarrestar las decisiones jurídicas concernientes a la salud pública, que buscan evitar la pérdida de vidas por la práctica de un aborto riesgoso, y se argumenta desde una postura que no solo juzga a las mujeres, sino que incluso las somete de nueva cuenta al estereotipo de madres como factor fundamental para ser valoradas como parte de la sociedad en la que se mueven. Otro fenómeno que surge en esta problemática es la metamorfosis del discurso de odio como vía de expresión de una opinión pública validada por las creencias religiosas, en donde se llega a la idea de que las condiciones climáticas y geológicas que vive hoy en día el país, como huracanes, inundaciones, terremotos o deslaves, son ocasionadas por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de validar lo que ellos llaman el genocidio como una alternativa a la maternidad responsable. Un aspecto por destacar en el análisis de la composición entre el discurso político y el discurso católico en torno al tema central de este artículo es que, pese al escaso alcance mediático con el que cuentan las organizaciones como la SEM, una gran parte de los opositores a la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno al aborto y la no criminalización de las mujeres que optan por él apoyan el mismo discurso del episcopado mexicano, el cual se centra en el derecho a la vida por encima de la capacidad de la decisión de las mujeres y las personas gestantes, y sobre todo por encima a su decisión reproductiva. Finalmente, en torno a la esfera pública digital, lejos de la idealización de los espacios virtuales como lugares de la libre expresión propuesta por Levy y otros, resulta trascendental sobre todo volver a los postulados de Pisani y Piotet sobre la forma en la que se emplea el Internet, en este caso como un medio de interacción simbólica en el que, si bien se abre la esfera pública para darle voz a cada miembro de la sociedad y que puedan emitir su opinión y ser parte de la formación de la opinión pública dentro de esta nueva esfera pública digital, también comienzan a desdibujarse las líneas entre la libre expresión y la generación de discursos de odio que continúan impidiendo el alcance de la igualdad en materia jurídica entre hombres y mujeres. Prueba de ello son los comentarios que aluden a la responsabilidad de las mujeres de los embarazos no deseados y las consecuencias que estos desencadenan. Pero detrás de ese discurso surgen otros más, entre ellos los que condenan a los magistrados de no conocer el contexto social, económico del propio país y tomar decisiones que menoscaban la seguridad de los ciudadanos, e incluso aparecen los discursos xenófobos
que hablan de una conspiración para que los lugares de los mexicanos no natos sean ocupados por extranjeros pertenecientes a la región de Sudamérica, que aunque ocupan un porcentaje del 0.08% de los comentarios emitidos, continúan mostrando una porción del pensamiento de los mexicanos en contra de otro tema delicado, la migración. Dichos comportamientos permiten conocer la escasa información jurídica en torno al accionar de la Suprema Corte de Justicia, institución en la que se promovieron las acciones de inconstitucionalidad 106-2018 y 107-2018 por parte de diputados integrantes del Congreso de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 4 bis a fracción 1 de la Constitución Política del mencionado Estado, para darle prioridad a los derechos de la mujer. Sin embargo, lejos de llegar a ese análisis de la situación jurídica de un fenómeno social, la opinión pública emitida en torno a la despenalización del aborto se concentra en denostar a quienes tienen derecho a ejercerlo, asumiéndolas como las principales culpables del fallo tomado por la Corte. En la actualidad se ha vuelto cada vez más sencillo ser partícipe de las esferas públicas digitales, que se abren a nosotros como una vía alternativa para conocer y debatir los temas de interés, pero también para emitir una opinión sobre ellos. Al mismo tiempo que se democratizan esos espacios, las críticas contra ellos y la preocupación que desata la posibilidad de que fomenten o divulguen los discursos de odio se torna cada vez más preeminente. Al realizar un análisis concienzudo de este tema, es posible destacar que no son los espacios que permiten las esferas públicas digitales los culpables de las conductas de odio en contra de grupos minoritarios, vulnerables o individuos. Si bien estas han facilitado que los simpatizantes de esos discursos se conecten con otros que cuentan con pensamientos semejantes, lo cierto es que las expresiones violentas son parte de un problema estructural en donde aún no se comprende que la libre expresión del individuo termina donde comienza el derecho del otro. Asimismo, cada una de las acepciones violentas en contra de grupos es una muestra visible de las carencias sociales que se extienden fuera de los espacios virtuales y que deben tomarse en cuenta, no solo por medio de la creación de leyes, sino de su aplicación, difusión, enseñanza y sobre todo de la puesta en práctica desde los niveles básicos escolares hasta la vida adulta, pues mientras no se difundan y naturalicen, continuarán existiendo estos sesgos que impiden a las mujeres, pero también a otros grupos e individuos, el ejercicio de la libre de sus derechos. El hecho de que este tema haya desatado más de 17,000 interacciones en tan solo una hora ayuda a comprender que, efectivamente, Twitter permite la participación de personas que de forma cotidiana no tienen acceso a la libre expresión de su opinión de forma abierta. Valdría la pena entender cuál es el contexto en el que se mueven estos individuos para saber cómo contrarrestar los factores que llevan a la construcción de una opinión pública individual que más que expresión busca menoscabar las posibilidades jurídicas y sociales del otro. Gracias.